Hablaremos entonces sobre las valencias corporales en lo específico. Miren, es muy importante tener categorías nuevas para abordar un concepto del cuerpo que no es al que estamos acostumbrados. Esto es por una razón lógica. Cuando hablamos del cuerpo como un objeto material, como una especie de instrumento con el que nos introducimos en el mundo, es lógico que empleemos las categorías que se han ido fabricando a lo largo de muchos siglos en nuestra cultura occidental bajo una orientación pragmática, la orientación del uso, del aprovechamiento, del mercado. Pero si estamos tratando de englobar en una serie de conceptos que sean suficientemente elásticos como para poder hablar del cuerpo total, del cuerpo que somos como un sistema completo, necesitamos ir preparando nuevos conceptos, irlos puliendo, irlos trabajando, y no necesariamente porque sean categorías totalmente recientes, pero vistos desde una perspectiva, reconceptualizados desde una visión holística, una visión de conjunto. Ese es el caso de las valencias corporales, y ahora sí procedemos un poco a diferenciarlas en sus dos grupos o subgrupos fundamentales que ya mencioné, que son necesidades y capacidades. Las necesidades son una categoría, arché en griego, que viene desde, decíamos, la filosofía clásica, la filosofía antigua. Lo que sucede es que el concepto de necesidad estaba mucho más vinculado con el orden cósmico, estaba más relacionado con la idea de aquello que está regido por una especie de ley universal, así lo veían los griegos. Fue una preocupación fundamental de los griegos, conocer el arché, conocer aquellos resortes de la realidad, ya sea bajo una visión estática como la de los Parménides y su grupo, o por el lado de Heráclito y su escuela, pero de todas maneras había que encontrar las leyes de la realidad, e incluyeron al hombre. El hombre no era un apartado distinto del mundo, y consecuentemente era posible aplicarle una misma categoría. Hay muchas cosas que decir sobre esto, lo dejo un poco pendiente para en otro momento. Entonces, necesidad es un término de viejo cuño, y fue trabajado por Platón, fue trabajado en cierta forma por Aristóteles, y fue más o menos abandonado en el pensamiento cristiano feudal y durante toda la modernidad. En su lugar, otra categoría que ya también tenía asiento en el pensamiento griego vino a ocupar la principal atención, que es la de capacidades, capacidades humanas, porque es de lo que nos referimos. Curiosamente, los griegos, salvo la capacidad de la razón, de la racionalidad, y en alguna forma la voluntad, porque la voluntad era una expresión de esa racionalidad humana, venían a ocupar el punto fundamental del ser humano. En la práctica, por supuesto, las capacidades físicas eran altamente estimadas. Sabemos que fue un pueblo que desarrolló un verdadero culto a la perfección física humana y a las competencias. Las famosas Olimpiadas pues, vienen precisamente de Grecia. Ni se diga Esparta, que fue un pueblo guerrero, donde las capacidades físicas eran lo más importante. Bueno, la capacidad entonces es vista en el pensamiento antiguo de alguna forma sin preocuparse demasiado por eso, porque se veían al ser humano como un conjunto más o menos completo de propiedades o características según cada escuela. Por el contrario de las necesidades, las capacidades fueron altamente valoradas, primero en el pensamiento cristiano, porque ahí el concepto de libertad, la racionalidad misma y algunas otras facultades de tipo, digamos, psíquico, podríamos denominarlas así, orientadas hacia una
vía moral, hacia un camino hacia la divinidad, y sobre todo orientadas sobre ese modelo que, repito, que en la Edad Media se formó y fue difícil desapegarse de él. Hasta hecho hoy seguimos cultivando muchas de esas nociones. La idea de que capacidades de tipo espiritual y capacidades de corte material se tienden a diferenciar y subordinar las capacidades que son de la carne, decíamos, capacidades que son de esa envoltura o forma físico-biológica, de lo que son las capacidades del alma, las capacidades que nos elevan a Dios. Esa oposición fue terrible. Acuérdense que durante un tiempo el pensamiento cristiano coqueteó mucho hasta que terminó por declararlo una herejía, con la idea de que el cuerpo nos arrastra al infierno, nos arrastra a la perdición, y el alma nos eleva hacia Dios, hacia lo divino. De todas formas, aunque esto se trató de rectificar hacia fines de la Edad Media, no tuvo mucha buena fortuna. Sí lo ha tenido, lo ha conservado en los pensadores neoscolásticos, neotomistas, pero en el pensamiento generalizado de la cultura europea occidental perdió pisada, porque las capacidades de tipo físico, las capacidades de tipo biológico, sobre todo, ocuparon el mayor número de los intentos de racionalizar o de comprender al ser humano. Y repito, la libertad, por supuesto, la voluntad, la racionalidad, estuvieron en primer plano. Y claro que eso iba muy de la mano con la idea de que el ser humano es un ser que transforma la realidad. Entonces, la manualidad, la posibilidad de que a través del sentimiento que acompaña a la visión y que nos hace desear, que nos hace aspirar a cosas, a proyectos, a construir grandes proyectos para la realidad, todo eso va acompañando al hombre occidental en búsqueda de una productividad cada vez más eficaz. Construir máquinas, el hombre es una máquina. Parece que con Descartes eso se puso como una propuesta muy fuerte. Acompañó el desarrollo de la medicina, todas las capacidades que de alguna manera como cuerpos biológicos podíamos concebirnos, así separadamente cualquier preocupación de tipo espiritual, van a ser objeto de estudio cada vez mayor. De ahí que se desarrolle una anatomía, se desarrolla una conciencia completa de lo que son las facultades, como el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, aparte del estudio de los sentidos uno por uno, fragmentariamente, para crear una especie de atlas anatómico de las capacidades humanas, pero capacidades de orden biológico, porque las capacidades de tipo psíquico se concentraron exclusivamente en esas nociones que ya se habían heredado del cristianismo, que era la libertad humana, la voluntad humana, y bueno, de alguna manera, aunque se va desdibujando, la preocupación por la trascendencia, que es finalmente una facultad espiritual. Hasta ahí podríamos decir el planteamiento general de las capacidades y necesidades humanas.